Bueno, ya son las 9:05, así que muy buenos días a todos y todas nuevamente. Espero que se encuentren muy bien esta mañana. Mi nombre es Matías Bramir, coordinador de Alianzas y Asuntos Corporativos de Fundación Generación Empresarial. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo webinar de nuestro ciclo de formación y tendencias titulado Debida diligencia en derechos humanos y responsabilidad penal empresarial, que hemos organizado entre Fundación Generación Empresarial y BCP Abogados. Antes de comenzar, queremos agradecer especialmente a nuestro auspiciador ENEX, cuyo apoyo ha sido fundamental para seguir desarrollando y difundiendo este tipo de espacios de formación. Les recordamos que este webinar está siendo grabado y quedará disponible próximamente en las plataformas digitales de Fundación Generación Empresarial para que puedan revisarlo y compartirlo después con sus equipos. Los invitamos a todos quienes quieran y puedan a mantener sus cámaras ojalá encendidas para poder acompañar a nuestra expositora el día de hoy. En esta oportunidad, como ya le adelantaba, tendremos una mirada práctica sobre cómo los estándares internacionales de debida diligencia en derechos humanos se están integrando al derecho penal chileno y pueden influir en la atribución de responsabilidad penal a las empresas y sus ejecutivos. Para hablar sobre este tema, quiero dejar con ustedes a Mariela Pirosi, nuestra expositora de hoy. Mariela es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derecho con certificado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Georgetown University. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como abogada en el estudio jurídico Prieto y Compañía, fue pasante legal en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y desarrolló una pasantía en la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos establecida por la ONU para Venezuela. Desde el año 2015 integra el área judicial de BCP Abogados, dedicándose a la tramitación y litigación penal compleja. Actualmente es jefa del área judicial e integra el área de compliance, donde trabaja asesorando a las empresas en la implementación de un proceso de debida diligencia en derechos humanos. Les pedimos que durante la presentación de Mariela puedan ir dejando las preguntas que vayan teniendo y sus comentarios en el chat, porque al final de su presentación van a ser respondidas, obviamente, las que alcancemos en honor al tiempo. Así que ya sin más preámbulos, los dejo con Mariela Pirosi. Mariela, muy buenos días, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. Hola, muy buenos días. Gracias, Matías. Si me permiten un minuto, voy a compartir pantalla, una presentación que tengo, para que puedan ir siguiendo las diapositivas. Ahí, ¿se ve? Ahí está, perfecto. Ya, súper. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Es un honor para mí poder participar de este panel y especialmente desde mi rol como abogada penalista, con una mirada quizás más bien judicial o de litigación, pero también muy profundamente interesada en temas de ética, de cultura empresarial, digamos, y también poder contribuir a construir culturas empresariales más éticas, más sostenibles, etcétera. En los últimos años hemos sido testigos de un cambio importante en la manera en que se entiende la responsabilidad de las empresas. Ya bien saben ustedes que se han hecho modificaciones importantes en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, etcétera. Vamos a ver, se estarán preguntando cómo empresas y derechos humanos se relaciona con la responsabilidad penal de las empresas. Lo vamos a ver en la última parte de la presentación. Pero lo que es muy importante hoy día o ahora tener en consideración es que ya no basta con cumplir la ley, con tener un código de ética colgado en la pared, sino que hoy día se exige a las organizaciones, a las empresas que adopten un rol activo en la prevención de los impactos negativos en derechos humanos, eh, tanto dentro de la empresa como en su cadena de valor. Y este nuevo estándar tiene un nombre y se llama la debida diligencia en materia de derechos humanos. Y aunque parece un concepto más propio quizás del derecho internacional o de la sostenibilidad corporativa, mi objetivo también hoy día es mostrarles cómo ese estándar se está filtrando en el ámbito también penal y cómo puede tener efectos concretos en la atribución de responsabilidad penal empresarial. Mi presentación se va a dividir en 4 temas. Aquí. ¿De dónde surge este nuevo estándar y cuál es su marco internacional y nacional? En segundo lugar, cuáles son los pilares que infunden los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos y su aplicación en Chile y en el mundo.
Aquí en este segundo pilar se puede hablar un montón, pero pondremos el foco en el deber de las empresas de respetar los derechos humanos y particularmente en la debida diligencia en materia de derechos humanos. Y bueno, en tercer lugar, ¿cuál es el estado actual de las cosas? ¿Es este proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos obligatorio en Chile y en el mundo? Vamos a ver de que en algunos países sí lo es y que en Chile de a poquito se está implementando una cultura de mayor obligatoriedad. Vamos hacia ese camino. Y en cuarto lugar, este vínculo o relación entre la debida diligencia en materia de derechos humanos y la responsabilidad penal. Ya, entonces, en primer lugar, ¿de dónde nace este nuevo estándar, su origen, el marco internacional y nacional? Bueno, como bien saben, las empresas contribuyen a mejorar la calidad de vida de muchas personas mediante la generación de empleo, la provisión de bienes y servicios, la innovación, el desarrollo de infraestructura, y también en algunas ocasiones esta pueden vulnerar directa o indirectamente los derechos humanos de personas y comunidades. Es decir, existe esta dualidad entre todo lo que aporta para bien una empresa y todos los riesgos que también supone la gestión o la implementación de sus actividades. Algunos ejemplos, por ejemplo, está situaciones de discriminación en el mercado laboral, trabajo infantil, trabajo forzoso, violencia de género, acoso, condiciones de trabajo inseguras que exponen a los trabajadores a accidentes o enfermedades, etc. Y también pueden incluir impactos fuera de la empresa, como por ejemplo impactos al medio ambiente, que produzcan afectaciones, qué sé yo, a la salud o a las formas de vida de comunidades locales, etc. Y aquí cuando hablamos de debida diligencia en derechos humanos, pareciera ser de que se trata de un concepto reciente, sin embargo no es tan reciente, y tiene su origen en la década posiblemente de los años 70, cuando muchos países, sobre todo en desarrollo, impulsaron la idea de crear un código de conducta global para las empresas transnacionales en el marco de las Naciones Unidas. Y aquí el objetivo era poder regular su comportamiento frente a los impactos negativos que generaban en las comunidades, pero estos esfuerzos, al menos en la década del 70, fracasaron y no hubo consenso sobre cómo equilibrar, por una parte, el desarrollo económico y por la otra, el respeto a los derechos humanos. Luego, los segundos intentos se realizaron en los años 90, donde Naciones Unidas retoma el tema a través de Kofi Annan y el Pacto Global, lanzado en el año 2000. Y este fue el primer paso práctico, si se quiere, porque se invitó a distintas empresas transnacionales a comprometerse con una serie de principios universales, dos de los cuales estaban vinculados directamente a los derechos humanos. En el fondo estas empresas se comprometieron a respetarlos y a asegurarse de no ser cómplices en su vulneración. Estamos aquí ya en el 2000. Paralelamente, la OIT y la OCDE también comenzaron a promover distintos marcos de conducta empresarial responsable. La OIT a través de la Declaración Tripartita de 1977 y la OCDE con un documento que es bien útil para estos efectos, que es las líneas directrices para las empresas multinacionales, que incorporan incluso mecanismos de implementación a través de puntos nacionales de contacto que permiten de alguna forma ir implementando de manera práctica los principios rectores en materia de derechos humanos y empresas. Pero el verdadero punto de inflexión llega en el año 2011, cuando el profesor John Ruggie, como representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, presenta los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que fueron adoptados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ese mismo año, en el año 2011. Y estos principios, que probablemente son el marco más influyente hoy, descansan sobre tres pilares. El primer pilar es el deber del Estado de proteger los derechos humanos. El segundo pilar, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y el tercer pilar, que es aplicable a ambos, empresas y Estado, de garantizar el acceso a mecanismos de reparación. Voy a hablar muy brevemente respecto del primer pilar, del deber del Estado de proteger los derechos humanos, para poder abocarnos en mayor medida al o a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Entonces, el deber del Estado de proteger los derechos humanos
En el fondo lo que hace aquí el profesor Rui es recordar algo que es bien básico, pero aplicado a un contexto nuevo, que es que los estados siguen siendo los principales responsables de garantizar que en su territorio y bajo su jurisdicción los derechos humanos sean respetados. Y eso incluye de forma explícita los impactos que puedan generar las empresas. ¿Qué significa eso en la práctica? Se estarán preguntando. Y es que esto significa que los estados tienen que crear un entorno normativo, institucional y político adecuado para prevenir los abusos. Aquí ya no basta con reaccionar cuando hay una violación a un derecho humano, sino que se trata de anticiparse a través de regulaciones, de políticas públicas, de incentivos y también de mecanismos eficaces de control. Aquí los principios rectores identifican 4 ámbitos concretos donde se refleja este deber. En primer lugar, la función regulatoria y de política pública. Aquí ya les mencionaba que el Estado tiene que dictar leyes claras, establecer estándares laborales, ambientales y sociales e incentivar buenas prácticas empresariales. El segundo de estos ámbitos concretos en que se manifiesta este deber del Estado es el llamado nexo Estado-empresa. Y aquí la ONU es bien clara. Cuando el Estado tiene participación empresarial, ya sea porque posee empresas públicas, controla concesiones, presta apoyo financiero a privados, tiene que exigirles un estándar aún más alto de debida diligencia en derechos humanos. O sea, en otras palabras, el Estado tiene que dar el ejemplo. En tercer lugar, también las zonas afectadas por conflictos o crisis, donde los riesgos de las vulneraciones son mucho mayores. Y en esos contextos, el Estado debe asumir un rol activo, guiando a las empresas sobre cómo operar de manera responsable, reduciendo el riesgo de impactos adversos, etc. Y en cuarto lugar, la coherencia de las políticas públicas, o sea, asegurar que todas las áreas del Estado, desde el comercio exterior hasta la inversión pública, actúen de manera coherente con estas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aquí, por ejemplo, nos sirve que un ministerio, por una parte, promueva estándares éticos, mientras que otro afirma acuerdos económicos sin ninguna cláusula de protección. O sea, tiene que actuar de manera coherente. Y en esta línea, luego de la adopción de los principios rectores, las Naciones Unidas y la OEA incentivaron a los países a desarrollar planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos, los famosos PAN, no sé si los han escuchado, y Chile adoptó el primero de ellos en el año 2017, tiene 146 compromisos que involucraron a 17 instituciones públicas, y actualmente está implementando su segunda versión que va a estar vigente hasta fines de este año. Así que el próximo año posiblemente nos tocará la tercera versión del PAN. Entonces, en resumen, en este primer pilar de los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos nos recuerda que es algo muy importante y que es el respeto de los derechos humanos, que no solamente depende de la voluntad de las empresas, sino que también es el Estado quien tiene que cumplir su rol de garante, regulador y coordinador. Y obviamente sin ese marco institucional difícilmente puede hablarse de una verdadera debida diligencia empresarial. El Estado tiene que ser quien dé el ejemplo. Ahora sí pasamos al segundo pilar, que es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Ya. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos significa, en resumen, que estas deben abstenerse de infringir o vulnerar los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre estos en las que tengan alguna participación. Aquí, hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos significa en la práctica tomar medidas adecuadas para prevenirlas, para mitigarlas y en su caso para repararlas, ¿ya? ¿Qué derechos humanos? También se estarán preguntando, y la verdad, y no sé si para bien o para mal, pero son todos, porque los principios rectores se refieren a los derechos humanos internacionalmente reconocidos y que abarcan como mínimos aquellos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y además, los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la OIT, relativos a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, o sea, todos. Y además, de acuerdo al contexto de cada operación, las empresas tienen que tener en cuenta otras normas vinculadas, por ejemplo, a grupos especiales de protección, pueblos indígenas, mujeres, minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, niños,
personas con discapacidad, trabajadores migrantes, etcétera. ¿Ya? O sea, aquí son varios elementos los que se han de tener en consideración para efectos de la aplicación de este segundo pilar de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. ¿Qué empresas? Los principios rectores hablan de todas las empresas, es decir, cualquiera sea su tamaño, sector operacional, propietario y estructura, grandes, chicas, de todo ámbito. ¿Y cómo se cumple esto? Que es la pregunta como del millón. Para cumplir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas aquí tienen que contar con políticas y con procedimientos adecuados que expresen su compromiso político con el respeto a los derechos humanos, que implementen un proceso de debida diligencia en derechos humanos para poder identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos, y también que contemplen procesos de reparación o de cooperación con la reparación de todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar. Esto en el fondo es como el marco para efectos de poder crear alguna política de derechos humanos dentro de una empresa. Quizás haya quien aquí, personas interesadas, que hayan venido a la charla precisamente para poder entender cuál es el marco o cuáles son quizás los mínimos que tiene que establecer una política de derechos humanos. Este es el punto de partida, o sea, un compromiso político, un proceso de debida diligencia y procesos que permitan reparación o cooperación con la reparación. Vamos a ir rápidamente con cada uno de estos elementos. El compromiso político. ¿Qué es el compromiso político? El compromiso político es una declaración de que la empresa está adoptando determinados procesos y políticas apropiadas en función de su tamaño, de la empresa, o sea, el tamaño, el contexto operacional de la empresa, de la circunstancia en que realiza sus funciones, y aquí tiene que expresar literalmente a través de una declaración pública de que suscribe los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU. O sea, que hay una intencionalidad sobre el respeto de los derechos humanos y de los principios rectores. ¿Ya? Y también tiene que exponer su intención sobre cómo planea hacer frente a la responsabilidad de reparación en caso de vulneración a estos derechos humanos. Hay un compromiso de remediar también. Para ello se requiere obviamente que la empresa tenga claridad sobre qué derechos humanos tendrán mayor probabilidad de verse afectados por la actividad empresarial. Y aquí los principios rectores establecen distintas guías para efectos de poder manifestar este compromiso político, y en el fondo dice que tiene que cumplir con ciertas características, ¿ya? En primer lugar, debe ser aprobada por el más alto nivel directivo de la empresa. Es importante que los directores entiendan que el compromiso político pasa por ellos y que por lo tanto son ellos los obligados como a dar el ejemplo. También tiene que idealmente basarse en un asesoramiento especializado o externo, es decir, que para efectos de hacer el compromiso político, la empresa pueda hacerse asesorar por personas que entiendan este tema, que efectivamente sepan cuáles son los derechos humanos que eventualmente podría vulnerar la actividad propia de la empresa. También debe establecerse lo que la empresa espera en relación con los derechos humanos de su personal, de sus socios, de otras partes directamente vinculadas con sus operaciones, productos o servicios. En cuarto lugar, debe hacerse pública y difundirse tanto interna como externamente a todo el personal, a los socios, a los inversionistas y a otras partes interesadas. Y algo que es muy importante también, debe quedar reflejada en las políticas y en los procedimientos operacionales necesarios para poder inculcar este compromiso asumido a nivel de toda la empresa. Ya, o sea, no basta un compromiso al aire, sino que tiene que quedar reflejada en los documentos de la empresa. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la adopción de las políticas para facilitar una gestión eficaz de los riesgos en relación con los derechos humanos, aquí es importante atender a varios elementos. Tenemos, por ejemplo, a la gravedad de las consecuencias negativas provocadas por la empresa. Y aquí quizás este es el factor más importante al momento de determinar la magnitud y la complejidad de los procesos que la empresa requiere de poner en práctica para poder demostrar que está respetando los derechos humanos. Por ejemplo, la gravedad se va a determinar en función de la escala, la gravedad de sus consecuencias, también el alcance, el número de personas que puedan verse afectadas por la actividad empresarial,
y su carácter irremediable. ¿Qué quiere decir esto? La limitación de la capacidad para devolver a los afectados a la situación en que se encontraban anterior a la realización de las actividades de la empresa que les implicaban una vulneración a los derechos humanos. ¿Ya? Eh, Eso respecto de la gravedad, para efectos de determinar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Ahora, respecto del tamaño, aquí, por ejemplo, también hay que atender al tamaño de la empresa porque una empresa grande normalmente va a tener más empleados, más sistemas, procedimientos más complejos para la adopción de las decisiones, las comunicaciones, el control y la supervisión de este cumplimiento. Y también es más probable que tengan actividades y relaciones dentro de la cadena de valor o clientes en varios países, en comparación obviamente con empresas pequeñas, lo que va a dificultar la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de las normas. Y en este sentido, es súper importante que las empresas sean conscientes de que va a ser mucho más complejo implementar un proceso de debida diligencia cuando la empresa es mayor a que cuando la empresa es menor. ¿Ya? También hay que atender al sector y al contexto operacional en que se desenvuelve la empresa. Aquí, por ejemplo, existen empresas cuyas actividades pueden generar algún riesgo especial para determinados derechos humanos, como por ejemplo una empresa agrícola que invierte a menudo en tierras de cultivo para sus actividades agrícolas. Y en este caso, por ejemplo, las tierras pueden estar habitadas o ser utilizadas por alguna comunidad como forma de vida, y esto evidentemente plantea un riesgo especial respecto al derecho de esas personas o de esas comunidades. Y también tienen que atender a la estructura, es decir, la forma como está estructurada la empresa, si bien no supone ninguna diferencia en cuanto a si las entidades del grupo tienen que respetar o no los derechos humanos, tienen que respetarlas sí o sí, sí afecta a cómo actúan estas para velar porque esos derechos se respeten en la práctica, ya sea, por ejemplo, a través de acuerdos contractuales, sistemas internos de gestión o estructuras de gobernanza o de rendición de cuentas. ¿Ya? Ahora vamos a pasar, estábamos hablando del compromiso político, la primera forma de cumplir con la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y ahora sí nos adentramos en la diligencia, en la debida diligencia en materia de derechos humanos. La debida diligencia en materia de derechos humanos, entonces, es la forma, ya lo habíamos dicho, en que una empresa determina qué información necesita para poder comprender los riesgos específicos relacionados con los derechos humanos en un momento determinado y también en un contexto operacional dado, así como también las medidas que necesita adoptar para prevenir y mitigar esos riesgos. ¿Ya? Su objetivo, también lo habíamos dicho, es identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos. Y aquí es muy importante tener presente de que esta debida diligencia no es un proceso que se realice una sola vez, como para efectos de cumplir, sino que se trata de un proceso continuo de gestión y va a variar de complejidad, por ejemplo, en función del tamaño de la empresa, del el riesgo de graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos, el contexto en que realiza sus operaciones, y también es importante que cada vez que, por ejemplo, eh, contrate con un nuevo proveedor cuya relación podría implicar una vulneración a los derechos humanos, haga un pequeño análisis sobre debida diligencia en materia de derechos humanos respecto de esa relación. O si, por ejemplo, la empresa se va a fusionar con otra, también vuelva a revisar este proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos. Por eso se entiende que es un proceso continuo y no estático que se hace por una sola vez. También es importante que este proceso de debida diligencia pueda comprender o abarcar los puntos de vista de las personas y de los grupos que puedan verse afectados por las actividades de la empresa. Y en este sentido, cuando sea posible, obviamente, y conveniente, de acuerdo al tamaño de la empresa o su perfil de riesgo en relación con los derechos humanos, ojalá poder recurrir a la consulta directa con las partes interesadas o con sus representantes legítimos. ¿Ya? O sea, acá hay muchas veces en las que hay que salir a preguntar incluso a las comunidades locales de qué manera se ven afectadas por la gestión o por las actividades de la empresa. Y aquí desde el punto de vista práctico, es importante hacer presente de que esto no es un proceso como que se parte de cero, nuevo, porque es obviamente complejo, difícil de implementar, a veces caro, sino que las empresas también pueden aprovechar como base para el proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos
otros procesos de debida diligencia que hayan realizado en distintas materias, como por ejemplo ambiental, de seguridad u otras. Ya obviamente es importante que estos sean adaptados a esta debida diligencia en materia de derechos humanos, pero sí se pueden utilizar como base otros procesos de debida diligencia. ¿Cuáles son las etapas de la debida diligencia? Aquí tenemos 4 etapas. La primera es la evaluación del impacto real y potencial de las actividades empresariales sobre los derechos humanos. La segunda es la integración de las conclusiones y la actuación al respecto. En tercer lugar, el seguimiento de las respuestas. Y en cuarto lugar, la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. ¿Ya? Eh, Vamos a ir rápidamente por cada una de ellas. La evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos. Este es el primer paso y sirve de base también para las siguientes fases del proceso. Implica habitualmente evaluar el contexto de derechos humanos antes de poder emprender una actividad empresarial concreta. Y siempre que sea posible, digo siempre esto, que sea posible, porque obviamente hay empresas que son mucho más complejas, mucho más grandes que otras. Eh, por eso es que en la medida, hoy día, de que no es obligatorio, pero en la medida de que sea posible, identificar a las personas posiblemente afectadas, catalogar las normas y cuestiones pertinentes en materia de derechos humanos, proyectar las consecuencias de la actividad propuesta y de las relaciones comerciales correspondientes sobre los derechos humanos de las personas identificadas, etc. Y aquí ya les adelantaba que es posible que esto se realice en varios momentos, porque era un proceso continuo, antes de emprender, por ejemplo, una nueva actividad empresarial, o de establecer una nueva relación comercial, o si la empresa se va a fusionar con otra, etc. ¿Ya? Luego la integración de las conclusiones y la actuación al respecto. La integración supone recoger los resultados relativos a una posible consecuencia negativa concreta, o sea, y también determinar quién o quiénes dentro de la empresa se van a hacer cargo de hacerle frente y de garantizar la adopción de una medida eficaz para poder combatirla. Esta integración también debería llevarse a cabo cada vez que se detecte una nueva consecuencia negativa y normalmente va a estar a cargo del departamento que se encargue de los derechos humanos dentro de la empresa. Ahora, para que esta integración sea eficaz, es necesario que, uno, la responsabilidad de prevenir esas consecuencias se asigne a los niveles y funciones adecuados dentro de la empresa. Y aquí nuevamente es importante hacer presente de que ojalá sea a nivel gerencial o directivo dentro de la empresa, y también que se le asigne presupuesto y que los procesos de supervisión permitan ofrecer respuestas eficaces a estos impactos. Nuevamente también es importante mencionar de que la idea es que esto no sea una debida diligencia de papel, sino que efectivamente cuente con un presupuesto propio, con una persona a cargo de su implementación, que esta persona a cargo además esté en un alto nivel dentro de la empresa, también por un tema de, muchas veces el seniority es importante para efectos de poder ejercer ese rol, eh, quizás de obligatoriedad sobre lo que se está realizando y no se tome a la chacota, perdónenme la expresión, pero en el fondo es importante que esto se haga de manera seria y al más alto nivel. Por su parte, la forma en que una empresa está vinculada con los impactos negativos es importante, ya que va a determinar la manera en que ésta debe responder ante un impacto y si, por ejemplo, existe o tiene la responsabilidad de reparar o colaborar en la reparación. Y aquí tengo una figura sobre cómo abordar los impactos negativos, eh, y va a depender si es que este impacto negativo sobre los derechos humanos es causado por la empresa, o si la empresa contribuye al impacto, o si está de alguna manera vinculado a actividades, productos o servicios de la empresa en virtud de una relación comercial. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto es importante? Es importante porque si el daño o la vulneración es causado directamente por la empresa tiene el deber de reparar el impacto real, detener o prevenir el impacto potencial. Si la empresa contribuye al impacto, tiene que detener o prevenir la contribución y también reparar el impacto negativo. Y además tiene que utilizar su influencia para poder mitigar los impactos residuales en la mayor medida posible. Y en tercer lugar, si es que el impacto negativo está vinculado
con la empresa, aquí ya no tiene un deber de reparación directa, pero sí tiene un deber de utilizar su influencia para que la parte que lo causa, su socio comercial, por ejemplo, eh, prevenga o mitigue el impacto. ¿Ya? Por eso el nivel de responsabilidad es diferente según si se encuentra en uno o en otro caso. La tercera etapa de la debida diligencia es el seguimiento de las respuestas. Entonces ya una vez que se tomaron las medidas para prevenir las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, aquí la empresa tiene que hacer un seguimiento de la eficacia de la respuesta y el que debe, ojalá, basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados y también tener en cuenta los comentarios de fuentes tanto internas como externas, incluidas las partes afectadas. ¿Por qué los indicadores tanto cuantitativos como cualitativos? Porque los indicadores cuantitativos normalmente otorgan mayor precisión y permiten integrarse los indicadores empleados en otras áreas de la empresa. Pero los indicadores cualitativos son también importantes porque al momento de interpretar los primeros, los cuantitativos, se podría ver una diferencia. Por ejemplo, eh, para determinar si es que una reducción en el número de las infracciones en materia de seguridad de trabajadores se debe a una reducción real del número de estos incidentes, que sería un indicador cuantitativo, o bien a una falta de confianza de los trabajadores en el sistema de la presentación, del canal de denuncia, de estas infracciones y de sus consecuencias. Y eso sería un indicador cualitativo. Por eso es importante atender a ambos. También en relación con tener en cuenta los comentarios de fuentes tanto internas como externas, también es importante o podría resultar útil proporcionar un canal dentro de la empresa para que indiquen lo que han visto o oído respecto de las medidas adoptadas, ¿ya? Y respecto de los observadores expertos, por ejemplo, autoridades locales, sociedad civil y las partes afectadas ajenas a la empresa, también se podría adoptar una vía sencilla para canalizar la información, como por ejemplo un número de teléfono, un correo electrónico, un link en la página web, etc. Y la cuarta etapa de la debida diligencia, que es la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. Aquí, bueno, las empresas requieren de alguna manera poder demostrar que están cumpliendo con su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y aquí necesitan como mínimo disponer de sistemas internos de recogida de información y de rendición de cuentas sobre las medidas que se adoptan al respecto. Por ejemplo, si una mina se enfrenta a un vertido procedente de un estanque de desechos, tiene que estar en condiciones de poder comunicar cómo plantea abordar las consecuencias reales o potenciales de este incidente. Tiene que saber hacerlo, tiene que estar en esas condiciones. Y aquí, obviamente, no existe una fórmula única vinculada a cómo ha de hacerse esa comunicación, sino que va a depender del propósito de la misma. Por ejemplo, si lo que se busca es comunicar a quienes podrían verse afectados dentro de la empresa, quizás la mejor fórmula sea la realización de reuniones con ellos o con sus representantes. Si en cambio el objetivo es responder también ante los accionistas, a otras partes interesadas, incluida la sociedad civil, una fórmula adecuada podría ser una exposición en una reunión anual o semestral, o bien actualizaciones en el sitio web de manera constante. ¿Ah? Entonces aquí puse como algunas guías para efectos de poder como determinar el medio idóneo para estos efectos que pueden ser útiles, algunas orientaciones, como por ejemplo ver quién es el público objetivo, cómo puede el público objetivo acceder a la información, qué barreras de accesibilidad podrían existir para ciertos grupos más marginados o vulnerables, cuál es la capacidad del público objetivo, por ejemplo, en cuanto al idioma, alfabetización, ubicación, tiempo, disponibilidad, competencia técnica, también si existen problemas de privacidad o de seguridad respecto de la información que estoy dando, eh, y también qué encuentran útil o importante las partes interesadas o los titulares de estos derechos o de estos derechos afectados o potencialmente afectados en términos del contenido de la información. ¿Qué es lo que para ellos resulta útil? No necesariamente para la empresa, sino que para ellos. Y ahora unas breves palabras respecto del tercer pilar. Terminamos con el segundo, con la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y ahora pasamos al tercer pilar, que es el pilar de la reparación o la colaboración en la reparación cuando corresponda. Y aquí la premisa es la siguiente. Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas,
deben repararlas o contribuir en su reparación por medios legítimos, ¿ya? Y aquí pueden adoptar estas reparaciones de distintas formas, pero es necesario que esta sea una reparación rápida y eficaz, ¿ya? Puede ser, por una parte, una disculpa o una indemnización económica o de otro tipo, o también la adopción de medidas para garantizar que el problema no vuelva a repetirse. También podría ser, en un caso más extremo, el cese de la actividad o de la relación comercial, o también alguna forma de reparación que sea acordada entre las partes. Por eso ahí es importante incluso establecer mecanismos de reclamación a nivel operacional, porque estos sirven como un primer punto de partida para poner a la parte, digamos, vulnerada con la empresa en un primer vínculo y sentarse a conversar. Suena un poco como idílico esto, pero en la práctica sí funciona y es un primer, como les decía, un primer buen paso para que también la parte a la que se le ha vulnerado sus derechos humanos por la actividad propia de la empresa pueda también proponer algún mecanismo que a ella le satisfaga y que pueda, en el fondo, implicar no necesariamente el cese de la actividad, que obviamente es muy difícil muchas veces que eso ocurra, pero sí algún tipo de reparación o incluso una disculpa, como yo le decía anteriormente, ¿ya? Y además que estos mecanismos de reclamación a nivel operacional son buenos porque permiten parar el conflicto, digamos, en una etapa inicial, antes de que esto escale mayor envergadura, mayores personas, etc., ¿ya? Y son diferentes a los canales de denuncia u otros medios pensados en otro ámbito porque estos buscan precisamente la reparación, no necesariamente poner el problema en conocimiento, sino también buscar una solución. ¿Cuál es el estado actual de esto, del proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos? ¿Es o no obligatorio para las empresas? Ya que hay que hacer una distinción. En el extranjero, aquí es posible ver países como Francia, Alemania o incluso la Unión Europea, que han dado un paso más allá. Y aquí se han establecido obligaciones legales de debida diligencia para las empresas, con sanciones en caso de incumplimiento. Tenemos las más conocidas, son la debida diligencia en la cadena de suministro respecto al trabajo infantil y al trabajo forzado, conocido como la Ley de Esclavitud Moderna de Inglaterra, que fue dictada en el año 2015. También en Francia existe una ley sobre debida diligencia para las empresas. En Suecia hay una iniciativa empresarial responsable que también establece sanciones en caso de incumplimiento. En Alemania también en el año 2021 se aprobó una ley sobre debida diligencia en la cadena de suministro en materia de derechos humanos y medios ambientales. Y este podría tener alguna aplicación respecto de empresas chilenas que tengan una filial en el mercado alemán o que sean una filial de un grupo alemán o empresas chilenas que sean proveedoras de una alemana obligada. Así que hay que tener ojo ahí con esas relaciones porque efectivamente una empresa chilena podría verse obligada conforme a esta ley a realizar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos. Y recientemente, en abril del año 2024, la Unión Europea aprobó la coloquialmente denominada como Ley sobre Empresas y Derechos Humanos, tiene un nombre mucho más elegante, se llama Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en materia de sostenibilidad, que fue aprobada por el Parlamento Europeo el 24 de abril del año 2024, que también establece entonces una obligación de debida diligencia respecto de ciertas empresas. Se trata de empresas eh, mayores, digamos, de mayor tamaño, pero que progresivamente se va a ir aplicando también a empresas más chiquitas. Así que también eso es lo que está pasando en el ámbito internacional. Y en el ámbito nacional, todavía no tenemos una norma general de este tipo, pero la verdad es que estamos avanzando bastante rápido en esa dirección. Por ejemplo, en el año 2021, la Comisión para el Mercado Financiero emitió una nueva circular, que es la circular número 461, que establecía modificaciones a la información que tenía que incluir las memorias anuales de las empresas que estén bajo su supervigilancia, o sea, los emisores inscritos en el registro de valores. Y de acuerdo con esta circular, las empresas tienen que declarar si se adhieren o no a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, o dice algún estándar similar. Y esto, en el fondo, la justificación de haber realizado esta modificación es que es información relevante para los inversionistas. Y eso a nivel de Comisión para el Mercado Financiero. También en abril de este año se ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca establecer y regular la debida diligencia de las empresas en el respeto a los derechos humanos, medio ambiente y cambio climático.
Este es el boletín 17.446-17, que se encuentra en primer trámite constitucional, tiene un artículo único, no tiene sanciones, eso sí me llamó la atención, en caso de incumplimiento, pero en el fondo da cuenta de que, o establece una obligación de establecer un reporte anual por parte de las empresas que tienen que contener una serie de elementos dentro de los cuales están obviamente cuáles son los daños causados y, o sea, los daños que actualmente causa la empresa y cuáles son los daños potenciales que podría causar en el marco de derechos humanos y medio ambiente producidos tanto directa o indirectamente por sus operaciones y también por sus filiales y las de sus socios comerciales. Es decir, tiene un ámbito súper amplio. Como les decía, está en primer trámite constitucional, así que va un poco lento. Y también eso a nivel legal. Ahora, para efectos de la relación entre el derecho penal, que también tiene, o cómo se ha ido avanzando en esta materia también desde el punto de vista legal. Tenemos que Chile fue pionero en Latinoamérica al dictar en el 2009 la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esta ley introdujo la posibilidad de que una empresa sea penalmente responsable por ciertos delitos cometidos en su beneficio o en su interés, siempre que no contara con un modelo adecuado de prevención. Si bien durante más de una década esta ley podía acarrear responsabilidad penal a las empresas, lo hacía respecto de unos delitos súper acotados, era corrupción, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Pero, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido incorporando dentro del catálogo de los delitos de la ley 20.393 nuevos delitos que en realidad podrían entenderse como vulneraciones a los derechos humanos. Por eso es que digo que acá hay una evolución que ha ido avanzando relativamente rápido, no solamente a nivel de la CMF o este nuevo proyecto de ley, sino que también en el ámbito de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque en el año 2021, por ejemplo, fue dictada la ley 21.325 sobre inmigración y extranjería, la que, entre otras cosas, incluye el catálogo de los delitos de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito de tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas, que está contemplado en el artículo 411.4 del Código Penal. El tráfico, bueno, ilícito de inmigrantes, la diferencia entre estos dos delitos es que en el tráfico ilícito de inmigrantes se enfoca en facilitar el cruce fronterizo a cambio de un beneficio económico, mientras que la trata de personas implica la explotación de una persona mediante coerción, fraude o engaño para fines lucrativos. En ambos acá hay una situación de aprovechamiento de su condición de vulnerabilidad. Entonces, este es un primer ejemplo concreto de cómo una debida diligencia en materia de derechos humanos puede tener una implicancia también desde el punto de vista de la responsabilidad penal de las empresas. Y cómo un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos puede servir también como base para poder realizar o para poder implementar en el marco de una matriz de riesgo algo que hoy día también le genera responsabilidad penal a la empresa. Luego, con la entrada en vigor de la ley 21.595 sobre delitos económicos, esto en septiembre del año 2024, el catálogo también de delitos de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las empresas de la persona jurídica se amplió también de manera significativa. Aquí hubo una explosión de delitos y dentro de la larga lista de infracciones se incorporan también delitos ambientales y delitos laborales. Dentro de los laborales, por ejemplo, está el de la explotación laboral o habitacional del artículo 472 bis del Código Penal. Y dentro de los delitos medioambientales tenemos, por ejemplo, el delito de daño y afectación grave al medio ambiente, que tiene una figura dolosa y una figura culposa. Y ambas también son vulneraciones a los derechos humanos, que hoy día son también delitos y que eventualmente podrían implicar responsabilidad penal para las empresas, ¿ya? Entonces, la inclusión de estos delitos y vulneraciones a los derechos humanos significa que las personas jurídicas hoy día pueden ser penalmente responsables si estos ilícitos se cometen en su nombre, por su cuenta o en su provecho por parte de sus representantes o miembros, siempre obviamente que la perpetración del hecho se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo de prevención de delitos por parte de la persona jurídica. Acá hay una gran excepción que lo sabrán bien los que se dedican a temas de compliance, pero que es cuando el hecho punible se perpetre exclusivamente en contra de la propia persona
jurídica. Y aquí, para efectos de las sanciones, les adelanto de que eh, en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica pueden incluir multas, la extinción de la persona jurídica, la inhabilitación para contratar con el Estado y también una figura nueva que se crea con la ley 21.595, que es la supervisión de la persona jurídica, que básicamente implica que el tribunal nombra a un supervisor para la empresa, cuyo objetivo es que la empresa elabore, implemente y mejore un sistema adecuado de prevención de delitos. ¿Ya? Eh, entonces, junto con esta expansión del catálogo de delitos, donde hoy día encontramos vulneraciones a los derechos humanos catalogados como delitos que generan responsabilidad penal para la empresa, se refuerza el estándar de debida diligencia exigible a las empresas. O sea, ya no basta con tener un modelo formal, como un compliance de papel, sino que es importante que este modelo sea efectivo, actualizado y adecuadamente implementado, de modo que permita prevenir razonablemente la comisión de estos delitos, trata de personas, tráfico, eh, delitos vinculados a los trabajadores, al medio ambiente, etc. O sea, a una verdadera cultura de cumplimiento. Entonces, tanto en la debida diligencia en materia de derechos humanos, como el modelo de prevención penal se basan en esta misma lógica de identificar riesgos, de prevenirlos, de mitigar sus efectos y de rendir cuentas por la gestión de esos riesgos. La diferencia, obviamente, es que mientras en la debida diligencia de derechos humanos se busca prevenir impactos negativos sobre las personas y las comunidades, el modelo de prevención de delitos en el ámbito penal busca prevenir delitos tipificados que pueden generar responsabilidad penal. Pero hoy día, en la práctica, los límites se difuminan. Por ejemplo, pensemos en una empresa que opera en territorios donde hay comunidades indígenas y que no evalúa los impactos sociales y ambientales de su actividad. Aquí esta omisión podría generar, por una parte, violaciones a los derechos humanos, que hoy día este proceso de debida diligencia sabemos no es de carácter obligatorio, pero están vías de, pero también, dependiendo del caso, podría derivar en delitos medioambientales o eventualmente de corrupción. Entonces, de este modo, la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos puede transformarse también en una puerta de entrada a la responsabilidad penal y al revés. Esta es la mejor parte, que una empresa que cuenta con procesos robustos de debida diligencia en materia de derechos humanos está en una mucho mejor posición para demostrar que actuó con debida diligencia exigida para efectos de eximirse de responsabilidad penal, eximirse de responsabilidad penal. Eso por mi parte y ahora los dejo para que puedan hacer preguntas. Muchas gracias, Mariela, por tu presentación, muy clara. Como comentábamos al principio, los invitamos a quien tenga preguntas, las puede ir dejando aquí en el chat para ir aquí dialogando con Mariela. Vamos a partir con una pregunta de Maximiliano de la Maza, que pregunta sobre cómo ves el contexto en el sector energético, particularmente transmisión, específicamente en el caso de Transelec, dado su contexto y servicio que entrega. Es decir, debería desarrollar un sistema integral sobre derechos humanos en circunstancias que la empresa tiene una robusta relación con comunidades y un sistema muy completo en temas de personas, colaboradores. Sí, sin duda. O sea, ese es como un típico caso de una empresa que efectivamente debiera, antes incluso que que se imponga la obligación de manera normativa, generar al menos una política en materia de derechos humanos. O sea, que al menos avancen el primer paso, que es lo que hoy día están haciendo las empresas. O sea, quizás la segunda patita es hacer una debida diligencia en materia de derechos humanos, la primera sería una política, pero sí es importante porque ese tipo de empresas efectivamente tiene, sí o sí, dentro de sus operaciones, o genera dentro de sus operaciones, vulneraciones a los derechos humanos, por ejemplo, de comunidades. Entonces, es muy importante que efectivamente se avance con una política de derechos humanos en primer lugar y luego con un proceso de debida diligencia que permita detectar cuáles son esas vulneraciones y, como decía también anteriormente, para efectos de las etapas, cuál es el remedio que le va a dar a estas personas, comunidades, etcétera, para efectos de mitigar o de reparar esas vulneraciones. Pero claramente ese es un muy buen ejemplo de una empresa que requiere poder avanzar en un proceso de política de derechos humanos y luego en una debida diligencia. Perfecto. Ahí preguntaban también Bárbara del Valle cuál es la circular de la CMF que nombraste en una de las últimas diapositivas y ahí José Castillo respondió y entiendo que es correcto la norma de carácter general 461, ¿cierto? Así es, sí, esa es. Ya.
Perfecto, ahí queda respondida entonces esa pregunta también. Te quería preguntar también, viéndolo quizás de un ámbito un poquitito más global, ¿qué áreas debiesen conversar en estos temas dentro de una organización, sobre todo las más grandes, entendiendo que, no sé, hablaste de temas de comunicación, hay que estar la previa, durante y el post? ¿Qué áreas debiesen estar dialogando y conversando constantemente para que este proceso sea realmente exitoso? Sí. Bueno, hay empresas que tienen áreas de derechos humanos y en ese sentido, por supuesto, las que tengan, esa debe ser el área a cargo de poder elaborar esta política y el proceso de día diligencia. También, por supuesto, todo lo que tiene que ver con compliance penal. Hoy día la ley de alguna manera exige tener un oficial de cumplimiento dentro de la empresa y en el fondo eso también genera un input súper importante para efectos de analizar los riesgos que se generan en el ámbito, por ejemplo, de responsabilidad penal de la persona jurídica, pero que, como decía, sus límites están bastante difuminados con el ámbito de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, el área de compliance, el área de derechos humanos, obviamente en caso de que exista, también los directores de la empresa, o sea, tiene que ser a nivel directivo, como mencionaba anteriormente, el área de comunicaciones tiene un rol también súper importante porque sabe cómo llegar a las personas que podrían verse vulneradas con derechos humanos, o sea, con las actividades de la empresa. También el área financiera también tiene mucho que aportar, porque aquí decíamos también de que eh, para que esto resulte tiene que existir un presupuesto que sea destinado para efectos de la mitigación de los riesgos o la comunicación o el compromiso político, etcétera. Entonces también esa área debería poder interactuar con estas otras para efectos de poder avanzar hacia esta debida diligencia. En realidad también va a depender del tamaño de la empresa, de lo que realice, pero sí es importante, hay empresas, por ejemplo, Sokimich tiene un área de, 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 como de gestión o de vinculación con las comunidades. Y esa área, por ejemplo, es clave para efectos de poder avanzar en un proceso de día diligencia, porque si tú excluyes esa área, te vas a quedar sin el input más importante, que es lo que piensan las comunidades o cómo les afecta esto a las comunidades. Entonces, evidentemente va a depender del tipo de la empresa, pero son varias áreas las que tienen que conversar y poder aportar desde su perspectiva. Perfecto, muchas gracias. Ahí ahora Felipe Aubel pregunta, buenos días, mi pregunta es más bien teórica. Tengo dificultad al comprender el tratamiento de los derechos humanos como procesos en sí mismos. Se entiende como una declaración política dentro de la empresa que deben estar presentes y que ya inspiran multiplicidad de procesos y normativas, pero no estamos ante el riesgo de una inversión en el orden lógico del derecho, el tratar a principios como reglas operativas. Es una buena pregunta. Esto suena muy, sí, es que los derechos humanos a veces suenan muy poéticos. Por eso que es importante no quedarse en el compromiso político de decir como nosotros respetamos los derechos humanos, sino que hay que levantar los riesgos, efectivamente, y eso se hace a través de un proceso de vía diligencia. Esto los compliance officers lo conocen muy bien, porque normalmente lo que se hace para efectos de levantar riesgos, o en este caso vulneración a los derechos humanos, es a través de entrevistas, de conversaciones con las personas. Entonces, efectivamente, si tú lo dejas así como el compromiso político de que nosotros como empresa estamos respetando los derechos humanos, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, no va a tener ninguna aplicación práctica y va a quedar solamente en un marco más bien teórico. Lo importante para estos efectos es avanzar en las segundas etapas, que ojalá sean a través de entrevistas con las personas, trabajadores dentro de la empresa, con las personas potencialmente que se les esté vulnerando sus derechos humanos, para entender de qué manera la empresa que genera determinada actividad les puede provocar un perjuicio. Y eso efectivamente es algo súper práctico de hacer. Y luego esto se lleva a una especie de matriz de riesgos, que también, así como existen en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, se puede llevar también a una matriz de riesgos de derechos humanos donde uno los califica. O sea, aquí gravedad alta en base a los criterios que yo les mencionaba antes, el tamaño de la empresa, el carácter de irremediable, el número de personas que se ven afectadas, etc. O sea, si entendí bien tu pregunta, quiere decir con que no basta con esta declaración de principios muy bonita, porque no, la verdad no sirve para nada, es solamente un primer paso, sino que es necesario
poder levantar esta información mediante acciones concretas y ojalá llevarla a una especie de matriz de riesgos donde tú le pongas un nivel de gravedad, relevancia. Obviamente no se pueden gestionar todos los riesgos en materia de derechos humanos, considerando además que son todos los que se deberían gestionar conforme a los principios rectores, sino también de qué manera tú lo vas a reparar y eso tiene que estar hecho siempre a la medida de cada empresa. O sea, no saco nada yo, por ejemplo, diciéndole, estos son los derechos humanos que vulneran las empresas y esta es la forma de remediarlos, porque eso en la práctica no es aplicable. Creo que es importante hacerlo a la medida de cada contexto de cada empresa. No sé si respondí la pregunta. Perfecto, Mariela, muchas gracias. Ahora, Yerko Guerrero pregunta si es posible contratar una plataforma para verificar antecedentes penales, laborales, civiles, incluso de cobranza, servicio de debida diligencia sobre esta de Poder Judicial y ser aplicado en procesos de reclutamiento, por ejemplo. Desconozco si existe una plataforma así que tenga toda esa información, pero sí existe como una guía para poder hacer una matriz de riesgos en materia de derechos humanos, que si mal no recuerdo es de Pacto Global. Y en el fondo te dice cuáles son los elementos o criterios que hay que tener en consideración para efectos de elaborar una matriz de riesgo en materia de derechos humanos. Es súper buena, es una herramienta muy útil. Y uno la puede como ir rellenando y se van cambiando, es un Excel, entonces uno se van cambiando los parámetros en uno y en otro. Respecto de los demás antecedentes penales y todo eso, yo tiendo a pensar de que no, sobre todo con la protección de los datos personales, más allá de la revisión que uno puede hacer en el Poder Judicial, tiendo a pensar de que no. Perfecto, sí, ahí solo aportar que tuvimos hace poco un desayuno con Margarita Ducci de Pacto Global y de hecho nombró estas matrices que las tienen disponibles, entiendo, en su sitio web ahí en Pacto Global, así que las pueden buscar, están para descarga libre, por lo Son que súper entiendo. buenas, así como un excelente punto de partida, porque uno en verdad en la práctica es súper difícil o quizás abrumador al comienzo comenzar, porque para muchos los derechos humanos suena algo muy etéreo y lo entiendo perfectamente, pero efectivamente cuando te detienes a enumerar cada una de las actividades que realiza la empresa y ver cuál es el impacto que genera, es bien impresionante. Y en esta matriz, Excel, digamos, queda de manera muy concreta, se evidencia de manera muy concreta. Y solo así le puedes asignar algún tipo de reparación concreta o de mitigación, cuando viéndolo de esa manera. Así que yo también la recomiendo, la he utilizado y al menos es un muy buen primer punto de partida. Buenísimo, y en esa línea, en esa misma línea, Philip Carter pregunta cuál sería el catálogo de derechos humanos para efectos de hacer la matriz. Sí, es que en realidad son todos los que el pacto civil y político, es todo, son todos los derechos humanos, digamos, consagrados en los distintos tratados, pactos internacionales. Por eso es difícil y más bien habría que llevarlo a la situación concreta de la empresa, porque si lo llevamos a nivel de principios rectores, es todo. O sea, eh, es que lo que se te ocurra, porque efectivamente en todos esos pactos y tratados internacionales son millones los derechos humanos que están contemplados, millones. O sea, desde el ámbito laboral, desde el ámbito de la niñez, desde el ámbito de migración, desde el ámbito de el acceso a la justicia, eh, voto político, tierras, es todo. Entonces, eso precisamente es lo que pareciera ser un poco abrumador y por eso es importante hacerlo a la medida de cada empresa, porque si es que, no sé, pues una empresa se dedica a textiles, a la fabricación de textiles, lo más posible es que no tengan, no sé, hayan derechos humanos que no sean aplicables o vulneraciones que no tengan nada que ver conmigo, pero otras que son mucho más evidentes, como por ejemplo, fijarme si en mi cadena de valor existe trabajo infantil. O sea, yo no empleo a niños para poder elaborar textiles, pero la empresa proveedora, China, sí tiene menores de edad. Y efectivamente parte del due diligence que tenga que hacer en materia de derechos humanos va a implicar de que yo le haga esa pregunta, quizás no voy a poder ir a China a verificar la fábrica propiamente tal, pero que sí esa persona declare de que no tiene menores de edad trabajando, fabricando los textiles que después yo voy a vender en Chile. Entonces, depende un poco el área, eh, cuáles son los derechos humanos que se van a ver afectados. Y para ello también existen unas plataformas
Si mal no recuerdo, en las líneas directrices de la OCDE, tienen como distintos sectores, por ejemplo, de construcción o textil o varios en realidad, donde te dicen cuáles son los derechos humanos que potencialmente afectan esa determinada actividad, como también para no perderse en otros que muy difícilmente se van a ver afectados y que en el fondo van a hacer perder un poco el foco de la debida diligencia. Entonces, eso también es una herramienta súper útil que sirve también como punto de partida y que depende de la actividad que estoy desarrollando. Perfecto, sí, ahí Anastasia Cox complementa que para empezar uno puede partir por los que son materiales para la organización. Claro. Y ahí Cristian Fuentes también pone, por favor, si pueden repetir dónde están disponibles las matrices para descarga. Ahí, como decía también Mariela, en la página global, en la página web, perdón, de Pacto Global, pactoglobal.cl, están disponibles, ahí se pueden buscar. Ya tenemos otra pregunta de Gerardo Vignan que dice: quisiera hacer énfasis en la responsabilidad de las empresas de todo tamaño en relación a la posible violación de derechos humanos en las cadenas de proveedores, especialmente de productos, insumos que se importan, etcétera, o en el caso de sus distribuidores. ¿Entendí o me equivoco? Pregunta, que no hay sanciones aún. Él cree que debería haberlas incluso desde un punto de vista ético, exigencias a los proveedores sobre cumplimiento en derechos humanos. Y pregunta, ¿cómo se ve esto hacia adelante? ¿Hay voluntad de avance? Efectivamente entendiste bien de que no hay hoy día una obligatoriedad normativa que lleve a las empresas a exigir un proceso de debida diligencia respecto de su cadena de valor. Salvo que esta empresa tenga, o sea, una filial de una alemana, como les mencionaba anteriormente, o tenga, o opere, no tengo el número exacto en este momento, pero que tenga una determinada facturación en ese país, en Alemania, porque conforme a esa ley, efectivamente, quienes tengan ese tipo de vínculo o relación tienen que hacer un proceso de debida diligencia. Pero salvo ese caso, hoy día no existe una norma obligatoria que lleve a las empresas a tener esa debida diligencia. Pero sí va avanzando. Por ejemplo, yo llevo revisando este tema varios años y cada vez que lo preparo me va llamando la atención cómo van avanzando, como las cosas distintas que voy encontrando. Por ejemplo, el tema ahora del proyecto de ley, yo me había quedado con que este gobierno había anunciado de que iba a llevar al Congreso, que iba a promover un proyecto de ley sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y que en definitiva no lo hizo, sino que ingresó por una moción de la senadora Allende el proyecto de ley que les mencionaba. Que bueno, además ella como salió del Congreso posiblemente no va a avanzar tan rápido como se buscó en su comienzo, pero sí veo que hay como un compromiso político cada vez mayor por avanzar en esto y sobre todo también por esta relación con el tema penal, porque hoy día a propósito de las responsabilidades penales por la ley 20.393 y por la modificación que sufrió por la ley de delitos económicos que incluye dentro del catálogo de delitos a vulneraciones de derechos humanos que también son delitos como los que les mencionaba anteriormente, hay una mayor conciencia. O sea, la gente hoy día o los directores de las empresas o los altos cargos directivos de las empresas también se están dando cuenta de que si no se suben a este carro de la protección de los derechos humanos, eh, efectivamente les va a pasar la cuenta y les va a pasar un poco lo que les pasó con la implementación con subirse al carro de la ley de delitos económicos, porque tuvieron que rehacer prácticamente sus modelos de prevención de delitos. Entonces, hoy día hay como una especie de beneficio o premio para las empresas que están de a poquito implementando esta debida diligencia en materia de derechos humanos. Sirve como para avanzar en el tema, porque hacerlo después de una es muy brutal, es muy difícil, es complejo, es caro. Y también puede ser abrumador, como les mencionaba, por la cantidad de delitos, de violaciones a los derechos humanos que abarca. Entonces, si bien hoy día no es obligatorio, efectivamente se está avanzando o hay intentos normativos, digamos, que buscan que esto, al menos yo diría, de aquí a 5 años sí lo sea. O sea, este proyecto de ley o los gobiernos incluso que entran dicen, nosotros vamos a impulsar un proyecto de ley en materia de empresas de derechos humanos. Es algo que está como en la conciencia colectiva y que efectivamente ya se están haciendo eh, estas matrices de riesgo que hablábamos por parte de Pacto Global, que hace 2, 3 años no estaban disponibles, hoy día ya lo están, hoy día hay mucha más conciencia. Así que
efectivamente creo que se está avanzando a pasos bastante grandes y que posiblemente de aquí a 5 años tengamos una norma. Perfecto. Ahí Paulina Venegas pregunta si se pueden establecer cláusulas contractuales que obliguen a terceros a respetar estándares de derechos humanos. Como política de la empresa, sí, sí se puede. El tema es que las sanciones hoy día no pueden ser a nivel como normativo, sino que serán como, por ejemplo, si es que tu empresa, digamos, no cumples con este estándar, yo efectivamente voy a dejar de contratarte, voy a dejar de contratar tus servicios. Hay empresas que en sus políticas de derechos humanos sostienen o ponen de que todos los proveedores que les presten servicios tienen que cumplir con una declaración de que respetan los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, o tienen que hacer tal y tal cosa. Y efectivamente se les imponen sanciones en caso de incumplimiento. Ahora, para poder hacerlo, es muy importante de que estos proveedores o terceros conozcan cuáles son o sea, sepan que esto efectivamente es algo que está dentro de la política de la empresa y que en caso de incumplimiento va a acarrear tal sanción. O sea, lo puedes poner en la medida de que sea de conocimiento de la contraparte y que efectivamente ojalá figure en el contrato, porque si no, después te podrían eventualmente demandar. Buenísimo. Ahora Bárbara del Valle pregunta si los estándares nuevos de empresa B incluyen debida diligencia a proveedores. Entiendo que sí, entiendo que sí. Sí, Sí. perfecto. Y ahí ahora Alejandro Fábregas pregunta si existen beneficios tributarios asociados al cumplimiento de debida diligencia. Yo creo que no. No tengo, la verdad no desconozco, pero yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Y ahí Bárbara del Valle O complementa sea, por lo que no. menos en el PAN, que es esta política sobre empresas y derechos humanos que elabora el gobierno, no he visto ningún eje vinculado con beneficios de esa envergadura y tampoco conozco de alguna ley o alguna normativa del Servicio de Impuestos Internos que otorgue este beneficio. Puedo estar equivocada, pero entiendo que hasta el momento no. Si alguien tiene mayor información, me puede Perfecto, sí, corregir. ahí Bárbara del Valle complementa que lo que decía de los estándares nuevos de empresa B que incluyen debida diligencia a proveedores es efectivamente obligatorio, que lo hacía como comentario. Ángela Canales dejó ahí disponible el link, entiendo que para descarga de la matriz de Pacto Global que habíamos conversado. Excelente. Y ya, Mariela, para ir terminando en honor al tiempo también, preguntarte algo, comentaste en una de las respuestas anteriores, pero ¿cómo ves el marco normativo actual en Chile si es que incentiva suficientemente a las empresas a implementar procesos de debida diligencia? Y también, no sé si tienes más o menos claro alguna opinión sobre hacia qué modelo debiese apuntar Chile. Está ¿cómo se llama? Este proyecto de ley que está en primer trámite. Uno entiende que es lento, pero hacia dónde debemos apuntar. No sé si estos ejemplos que ponías de la Unión Europea o de Alemania son el camino correcto a tu juicio o cómo debiese abordar el tema nuestro país. Perfecto. A ver, yo creo que desde el punto de vista de los incentivos, hoy día siguen siendo muy bajos. Si bien obviamente hay avances, etcétera, los PANES, estos planes de acción en materia de empresa y derechos humanos, deberían poner el foco también en eso, porque todos sabemos de que una empresa va a operar conforme a los incentivos que les pongan. Entonces, por ejemplo, a propósito de la pregunta que me hacían de los beneficios tributarios, si no hay beneficio tributario, pero tampoco hay obligatoriedad, posiblemente la empresa de mutuo propio no tome la iniciativa, aunque es cierto de que muchas empresas están haciéndolo hoy día a través de una política de derechos humanos o a través incluso de una debida diligencia en materia de derechos humanos. Tengo entendido, por ejemplo, de que Aguas Andinas tiene un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos que lo va actualizando de manera continua. Entonces, incentivos creo que todavía hay pocos. Se podría avanzar en base a ello, porque si no hay normativa, tiene que existir alguna otra forma que lleve a las empresas a querer realizar este proceso. Ahora, ¿hacia dónde deberíamos avanzar? Es difícil como aplicar como así directamente algunos de estos modelos a Chile. Eh, las empresas que hoy día están obligadas conforme a estas normas europeas son empresas grandes, son empresas con facturaciones importantes o con un tamaño relevante todavía, sin perjuicio de que tienen una aplicación de que va o que implica de que en la medida que van pasando los años les va a ir aplicando a las empresas más chicas. Y en ese sentido me parece que eso es algo que se puede copiar. ¿Por qué? Porque llevar a una empresa pequeña
bueno, sí, una empresa pequeña chilena a cumplir con ese estándar, siempre es algo, un proceso como caro, difícil de implementar. Todas estas cosas obviamente requieren presupuesto. Entonces, quizás una buena forma de hacerlo es a través de esta implementación de manera paulatina. Y en ese sentido me parece positivo. Ahora, los incumplimientos de estas normas europeas son desde el punto de vista civil, ninguna desde el punto de vista penal. Y ahí Chile sí está bastante más avanzado porque incorpora dentro de este catálogo de delitos o de responsabilidad penal de la persona jurídica a estos delitos que no están incorporados en otras jurisdicciones. Entonces, eso también es interesante de evaluar, de que Chile es pionero, al menos en Latinoamérica, en esto. Y la última pregunta que me hiciste de si es que, como que se puede esperar en los próximos años, yo creo que efectivamente esto va a ir avanzando hacia una obligatoriedad de un proceso de debida diligencia. Venimos saliendo un poco de este tema de la responsabilidad penal, de la implementación de la ley 21.595, que le significó a las empresas rehacer sus modelos de prevención de delitos y posiblemente el paso que venga ahora sea poder implementar este proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos. Yo creo que, como les decía, posiblemente de aquí a 5 años tengamos una norma en ese sentido. Perfecto, Mariela. Bueno, con esto muchas gracias, Mariela, por la excelente presentación sobre diligencia en derechos humanos y la responsabilidad penal empresarial. Y así damos por concluido este webinar, parte de nuestro ciclo de formación y tendencias que hemos organizado entre Fundación Generación Empresarial y BCP Abogados, el penúltimo ya webinar de este 2025. Agradecemos también nuevamente a ENEX, nuestro auspiciador, por hacer posible este y los distintos webinars que estamos impulsando en el marco del ciclo de formación y tendencias 2025. Muchas gracias a todos quienes hoy se conectaron y los esperamos en un próximo webinar. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Mariela, nuevamente ya BCP Abogados. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, Mariela. Muchas gracias. Buen día. De nada, gracias a ustedes. Estén Chao. bien. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Chao, Chao, hasta gracias. luego. Chao, Buen gracias. día. Gracias. Hasta luego.